Hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Que el Señor les bendiga mucho más. Sé que quizás ese corito cuando estaban cantando "Estoy bien", ahí dejaron todas las fuerzas, porque yo también traté de dejarlas ahí. Pero nada, nos gozamos en el Señor y les compartimos saludos de parte de los pastores Víctor y Dave, que como ya escucharon están en Colombia en una conferencia para pastores de la red Pillar Network. Así que les enviamos saludos de parte de ellos. Y también continuemos orando y mantengamos en mente al pastor Víctor, quien estará predicando esta mañana en la iglesia bíblica de la ciudad. Así que nada, que el Señor los siga utilizando allá y que también puedan regresar con bien acá, que ya regresan el día de mañana. Hermano, y de verdad que para mí, yo le doy muchas gracias al Señor el hecho de que me permite un día como hoy simplemente poder despertar y venir a reunirme con ustedes, a cantar al Señor. Estoy muy agradecido con el Señor de que me permitió estar aquí para cantar, gozarme, cantar que Él vive. Pero es un gozo mayor y un gozo enorme y un privilegio el que juntos ahora podemos abrir la palabra del Señor para que Él sea hablándonos y sea Él edificando nuestras vidas. Así que si tienen su Biblia con ustedes, acompáñenme, vamos a ir al libro de Juan. Y vamos a estar en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 13. Y si tiene por ahí la habilidad de hacerlo y quiere, por favor, le voy a pedir que estén puestos en pie para dar lectura a la palabra del Señor. Estamos en Juan capítulo 1, versículos 1 al 13. Y dice así la santa y poderosa palabra del Señor. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no los recibieron, pero a todos los que los recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Oremos, hermanos. Señor, a ti damos gracias y a ti damos gloria, porque como dice tu misma palabra, Señor, tu palabra es recta y toda, Señor, toda tu obra es hecha con fidelidad. Y te pedimos en este tiempo que seas tú hablando a nuestras vidas y seas tú edificando esta tu iglesia. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Mientras nosotros nos estamos acercando a la fecha de Semana Santa, donde quizás muchos de nosotros conocemos y sabemos que recordamos los sucesos en la semana en la cual Jesús murió y resucitó. Nosotros estaremos haciendo una pequeña serie en el libro de Juan, en el capítulo 1 y 2, donde la idea central de Juan al escribir esto es que él quiere que sus lectores crean que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Y lo vamos a estar viendo a lo largo de toda esta serie. Y se va a ir construyendo a medida que van pasando los domingos hasta el domingo de resurrección. Y en el pasaje que nosotros tenemos delante de nosotros en esta mañana, nosotros vamos a ver cómo Juan está escribiendo y hablando acerca de Jesús. Y lo que él quiere que esa audiencia sepa es quién es el Verbo, y que el reconocerle y creer en él proviene de la voluntad de Dios por medio de su testimonio. ¿Okay?
¿Qué nos enseña este pasaje a nosotros en esta mañana? Nos enseña que Jesús es Dios y los hombres dan testimonio de Él para que creamos en su nombre por la voluntad de Dios. Y para eso yo quiero compartir con ustedes 3 puntos en esta mañana. Y lo primero que vamos a ver es que Juan responde a la pregunta, ¿quién es el Verbo? Así que vamos a leer nuevamente ese pasaje. Pero antes de leer, déjenme hacerle una pequeña aclaración. Y en esta ocasión, cuando él está tratando de convencer a su audiencia y de explicarles quién es el Verbo, no solamente les explica quién es el Verbo, sino que les da un adelanto de cuáles son las implicaciones de que esta persona es el Verbo. Este pasaje contiene la palabra verbo en varias ocasiones, pero realmente cuando Juan escribe en su idioma original, una mejor traducción sería la palabra. De hecho, si algunos de ustedes ahora mismo tienen una Biblia bilingüe delante de ustedes, pueden verificar que en el lado de inglés dice the word. Utiliza la palabra. Y a eso es lo que se estaba refiriendo Juan. Así que de ahora en adelante, mientras yo vaya a leer de nuevo los primeros 5 versículos, voy a cambiar la palabra verbo y voy a utilizar la palabra. Así que vamos nuevamente al pasaje y lo vamos a leer de esa manera. Y vamos a leer los versos del 1 al 5. Y dice de la siguiente manera. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Es muy interesante que Juan comienza su evangelio en decir unas palabras que para nosotros no son muy conocidas. Él comienza diciendo en el principio, ¿no? Nosotros ya hemos escuchado esto antes, ¿no nos parece familiar? Incluso lo leímos hace un ratito, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan está utilizando estas palabras, pero él tiene una intención y utiliza estas palabras de una manera muy particular. ¿Por qué? Porque él está relacionando ese término de la palabra con el comienzo de todas las cosas. ¿Quién es la palabra? ¿Qué es la palabra? Juan quiere responder específicamente a un pensamiento que había en su sociedad en aquel entonces con el término la palabra. Ese término de la palabra en aquel entonces se utilizaba mucho y de muchas maneras diferentes. Todo el mundo quería darle una definición distinta y le daban muchísimas ideas. Habían ideas filosóficas, habían tradiciones, habían religiones que se estaban mezclando con el término la palabra. Así que Juan quiere simplemente decir, hey, vamos a utilizar el término la palabra de manera correcta. Y para eso es que él va al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque él quiere que ese término que en ese momento está siendo utilizado por personas que están diciendo, no, la palabra es una fuerza que hay en el universo. Y vemos que en el Antiguo Testamento se hace mucho uso de la palabra, que el Señor por medio de su palabra ha hecho esto, ha hecho lo otro. Y las personas estaban diciendo, no, la palabra, eso es una fuerza. No, la palabra se refiere realmente a cuando hablamos de lo racional, cuando realmente estamos hablando de la verdad. Sin embargo, lo que Juan quiere hacer es que todo el mundo comprenda en ese momento que ese término, la palabra, tiene que ser entendido a la luz del Antiguo Testamento. Y por eso es que él va a Génesis 1:1. Y lo primero que hace es que deja claro que la palabra siempre ha existido. Y por eso dice que en el principio, desde la eternidad pasada, siempre la palabra ha existido. ¿Ok? Así que eso es lo primero que vemos. Vemos ese término de la eternidad. Vemos ese aspecto eterno de la palabra. Pero también, si seguimos leyendo, ahí en ese mismo primer versículo, dice que la palabra estaba con Dios. Así que
vemos que había una cercanía con Dios y con la palabra desde el principio, es decir, desde la eternidad. Tenemos la palabra que ya existía eternamente y ahora hay una relación con Dios. Y lo pone como muy cerca de Dios, ¿no? Dice, estaba con Dios. Sin embargo, no lo deja ahí, sino que más adelante dice que la palabra era Dios. Así que nosotros estamos viendo que Él está haciendo una declaración muy, muy importante con todo esto al establecer que la palabra era Dios. Pero nuevamente, ¿quién es la palabra? Ahí estamos viendo el verbo en el versículo 1 al 3, el verbo estaba ahí, estaba con Dios, era Dios. Pero ¿de quién está hablando Juan? Lo más probable es que su audiencia sabía muy bien de quién él estaba hablando. Y nosotros nos podemos dar cuenta si seguimos leyendo en el mismo capítulo 1 y leemos el resto del Evangelio de Juan, nosotros vamos a saber claramente, obviamente está hablando de Jesús. Jesús es la palabra. Jesús es esa persona a quien Juan está diciendo que existía desde el principio, que estaba con Dios y que es Dios mismo. ¿Ok? Así que ese pensamiento, ¿verdad?, que Juan está retando, ese pensamiento que él quiere retar, lo está haciendo al referirse a Jesús mismo, y vemos que él va a estar haciendo esto a lo largo de todo su evangelio. Y no solamente lo está relacionando con Dios, no solamente habla de su aspecto eterno, no solamente declara que era Dios mismo, sino que de igual manera lo relaciona a la creación. ¿Por qué? Porque él dice que toda la creación fue hecha por medio de él, pero que también nada ha sido hecho sin él. Es decir, nuevamente él recurre a ese aspecto eterno de la palabra. ¿Por qué? Porque nada fue creado sin que la palabra estuviese, sin que Jesús estuviera. ¿Okay? Así que vemos ese aspecto de la deidad y de la eternidad de Jesús. Y también vemos que Juan utiliza de una manera muy interesante el Salmo 33, versículo 6. ¿Y qué es lo que dice en el Antiguo Testamento el Salmo 33, versículo 6? Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Y Juan está utilizando eso de una manera muy interesante al decir, por medio de Jesús han sido hechas todas las cosas. Jesús es quien ha hecho todas las cosas. Por medio de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Así que Él está moldeando el pensamiento de sus lectores de que la palabra es Dios mismo. De que todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, la palabra es la esencia de quién es Dios. Es Dios mismo. Él está diciendo, la palabra no es una fuerza, la palabra no es algo, la palabra no es una idea, la palabra no es una filosofía, la palabra es Dios mismo. Mira cómo lo vemos en el Antiguo Testamento. Y ahora yo te lo estoy explicando, es lo que está diciéndole Juan a su audiencia. Y también, no solamente eso, sino que Jesús, la palabra, no solamente se relaciona con su creación, pero se relaciona también con el hombre. Y es lo que vemos en el versículo número 4, que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La palabra también se relaciona con el hombre. ¿Ok? ¿Y cómo así? ¿Cómo así él les está explicando esto? Porque ellos estaban esperando a alguien. Ellos estaban esperando un Salvador que se relacionara con ellos. Ellos estaban esperando a una persona que viniera a salvarlos. Así que aquí Juan les está diciendo, Él es la luz, Él es la vida, Él es el que vino a relacionarse con ustedes. Él es el que brilla en medio de las tinieblas. Pero como vemos en el pasaje, las tinieblas no las comprendieron. Juan les está diciendo, ¿qué más? ¿Cómo más te explico esto? Te estoy tratando de decir que Jesús es Dios mismo. Quiero que sepas que Jesús es Dios mismo, al que ustedes estaban esperando, y Él vino. Sin embargo, las tinieblas
no lo conocieron. Él ya les ha comunicado acerca de su existencia desde la eternidad, que está con Dios, que es Dios mismo, que en Él estaba la vida y la luz de los hombres, que vino para brillar en medio de las tinieblas. Sin embargo, las tinieblas no le conocieron. Y el objetivo de Juan al escribir todas estas cosas, el objetivo de Juan al escribir el evangelio completo, nosotros tenemos que tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque es para ser testimonio de Jesús. Es para que crean en que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso lo vemos en Juan 20:31. Él da una declaración de propósito en Juan 20:31, donde Él le dice: todas estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. De hecho, si tienes tu Biblia abierta ahora mismo, ve conmigo a Juan 20, versículo 31. Y si tú eres de los que subraya su Biblia o que le hace marcas, subraya ese pasaje, subraya Juan 20:31. ¿Por qué? Porque los próximos sermones tenemos que siempre verlos a la luz de Juan 20:31. Porque el propósito por el cual él está escribiendo es para que crean. Así que Juan 20:31, vamos a leerlo nuevamente. Dice de la siguiente manera, voy a leer desde el 30. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Es decir, Juan dice: yo agarré mi lápiz, agarré mi pluma, empiezo a escribir con el único propósito que crean que Jesús es el Cristo, que crean que Jesús es el Hijo de Dios. Y no solamente que crean, pero que al creer tengan vida eterna, al creer en su nombre. Eso es lo que quiere comunicar el apóstol Juan. Y luego que él establece eso, que él es igual a Jesús, que estaba desde el principio, que estaba con Dios, Juan presenta el testimonio de Juan el Bautista como si fuese un paréntesis, ¿no? Él está hablando, el verbo, esto, Jesús, y de repente dice: ok, vino un hombre. Déjenme hacerle una aclaración rápido. Vino un hombre, y Juan el Bautista, de quien va a hablar Juan, aclara que solamente Juan el Bautista lo que vino es a dar un testimonio de Jesús como el Hijo de Dios. A que no saben para qué. Para que crean en Él. ¿Ok? Juan el Bautista hizo exactamente lo mismo que está haciendo Juan con su evangelio. Fue a dar testimonio de Jesús para que crean en Él. Y vamos a leer los versículos 6 al 8. Dice: vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Es decir, Juan está diciendo: vino un hombre en un momento en particular que fue enviado por Dios para dar testimonio de Jesús. ¿Para qué? Para que crean en él. Pero aguántense un momento, ese hombre no es la luz, Juan el Bautista no es la luz. Él solamente vino para dar testimonio de quién es la luz verdadera. Él vino a dar testimonio sobre Jesús. Y es como una aclaración, y es que está presentando a este personaje, Juan el Bautista. Sé que nos podemos confundir un poco. Oye, pero es que estamos leyendo el Evangelio de Juan, ahora está hablando de otro Juan, también es que hay otro Juan. Así que, ¿qué está pasando con Juan ahora mismo? Ok, Juan, el que está escribiendo, no es Juan el Bautista. Ahora nosotros vamos a hablar sobre Juan el Bautista, el que vino a anunciar a Jesucristo. ¿Okay? Y de él vamos a ver también más adelante en las próximas semanas. Pero simplemente, ¿qué fue lo que hizo Juan el Bautista? Él había sido enviado por Dios, como ya he mencionado, para dar testimonio sobre la luz. Juan no solamente hace esto en estos versículos, sino que cada vez que es presentado en este evangelio, él aclara que Jesús es la luz. Él aclara que Jesús es el Cristo. A él le preguntan, incluso le dicen: oye, ven acá, ¿tú eres el Cristo? Y Juan dice: no soy yo.
yo no soy el Cristo, es el que viene detrás de mí, que es más grande que yo, de quien yo no soy digno de desatar su calzado, sus correas. Así que Juan una y otra vez está haciendo la aclaración cada vez que le preguntan, hey, yo no soy el Cristo, por favor, ya dejen eso, dejen esa comparación. El Cristo es Él, el verbo, la palabra, lo cual es muy similar al propósito de Juan al escribir este evangelio. Juan simplemente quiere testificar sobre Jesús para que sus lectores crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y esto es muy importante, porque esto, ¿verdad?, nos recuerda a nosotros y nos lleva a nosotros a pensar en que debemos estar alertas. Como iglesia, hermanos, como la iglesia Park Baptist Church en español, nosotros tenemos que estar muy alertas. ¿A qué? A la luz verdadera. Nosotros no podemos elevar a nadie, hermanos, no podemos elevar a nadie a la posición que solamente le corresponde a Jesús. Jesús es la luz. Y los que testificamos de Él, solamente testificamos de Él para que otros crean que es el Hijo de Dios. Nosotros no somos la luz. Los maestros, los pastores, los que nos paramos aquí a enseñar, nosotros no somos la luz. Así que tengamos mucho cuidado en otorgarle a alguien lo que solamente le corresponde a Jesús. También nosotros tengamos cuidado como iglesia de escuchar a cualquier persona. ¿Por qué? Porque hoy en día escuchamos mucha gente en las redes, en YouTube, aquí, allá, y cualquier persona puede decir muchísimas cosas. Y la realidad es que hay muy buenos maestros, muy buenos predicadores en las redes, de los cuales nosotros podemos ser bendecidos, y lo somos. Ellos no son la luz. Por más buenos que sean, siguen siendo simplemente testigos fieles de Jesucristo. Por más fieles testigos de Jesucristo que sean, son testigos. Ellos no son la luz. También nosotros amamos a nuestros pastores, quienes nos enseñan dentro del contexto de la iglesia local, pero ninguno de ellos tampoco es la luz. Nosotros solamente somos testigos. ¿Ok? Así que tengamos mucho cuidado de eso. Y los que son fieles, cuando nosotros salimos, cuando nosotros realmente obedecemos al Señor, comunicamos las verdades de su palabra, cuando nosotros nos encontramos en momentos donde podemos reflexionar y decir, wow, gracias Señor, porque me permitiste compartir con fidelidad acerca de Jesucristo. Recordemos que somos testigos solamente. Que no nos pase por la mente la idea de que, wow, esa persona vino al Señor porque yo hice esto, porque yo hice lo otro. Recordemos, somos simples testigos. Estamos todo el tiempo diciendo, es Él. Nosotros no somos nada. No me mires a mí, mira a Jesucristo. Es lo que está haciendo Juan el Bautista. Y siempre en todo el evangelio, cuando le están diciendo, hey, eres tú, él pudo haber dicho, ¿sabes qué? Yo fui enviado por Dios. ¿Sabes qué? Dios me escogió a mí para anunciar que venía el Mesías. Todo el tiempo van a ver a Juan diciendo, no soy yo, miren a Cristo. No soy yo simplemente soy un testigo, yo simplemente vine para anunciar de Él. Él es el importante. Así que tengamos mucho cuidado, pidámosle al Señor que nos ayude a entender que nosotros solamente somos testigos de Jesucristo y que nos ayude a hacerlo con fidelidad. Y que cuando veamos que personas creen en el Señor, le demos la gloria a Él y sigamos apuntando a la gente a Jesucristo. No apuntemos hacia nosotros mismos. Y también tengamos cuidado con lo que estamos viendo en las redes. También tengamos mucho cuidado, porque hay muchas personas que, a pesar de que pueden saber mucho, en ocasiones pudieran estar apuntándose a sí mismos, pudieran estar creando una plataforma para ellos mismos. Tengamos mucho cuidado con eso y no caigamos en la trampa de elevar a nadie a la posición
que solamente le corresponde a Jesús. La luz verdadera es Jesús, quien es el Cristo, el Hijo de Dios, y es de quien nosotros testificamos para que crean en Él, y no en nosotros ni en nuestras palabras. ¿Por qué? Porque los que creen han creído por medio de la voluntad de Dios, a través del testimonio fiel de Jesucristo, lo cual es nuestro próximo y último punto. Nosotros creemos y las personas creen solamente por el testimonio fiel de Jesucristo y por la voluntad de Dios. Es lo que vemos en todo este pasaje. Juan viene a testificar para que crean en Él. El Verbo viene, es Jesús mismo, es Dios mismo, el que estas personas están esperando. Y ahora nosotros vamos a leer esta parte y vamos a ver el rechazo y vamos a ver la aceptación de la luz, y todo por la voluntad de Dios. ¿Okay? Así que vamos a leer los versos del 9 al 13 y dice así la palabra del Señor. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no los recibieron. Pero a todos los que les recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Nosotros estamos leyendo este pasaje y de repente cuando empezamos a leer del 9 al 12, al 13, luego de hacer una pausa, es como, espérate un momento, esa parte de Juan el Bautista como estaba ahí como que en el medio, porque aquí vuelve a hablar de nuevo de la luz que vino al mundo y nos habíamos quedado con eso en el versículo número 5. ¿Qué está pasando aquí? Por eso es que la parte de Juan el Bautista es como un paréntesis, no es una aclaración, es diciendo, hey, vino alguien, pero vino a testificar solamente de quién es la luz. Sigamos con la luz, sigamos hablando de Jesucristo. Y es que Juan repite toda esa parte, pero no nos preocupemos, porque a nosotros no se nos tienen que repetir las cosas, ¿verdad? A nosotros no, porque a mí a veces hay que repetirme las cosas muchas veces, me las tienen que repetir y repetir y yo, ok, ahora sí. Pues aparentemente Juan está repitiendo las cosas. Juan repite y vemos que va a repetir sobre la eternidad de Jesús que vino al mundo. Y es quien alumbra a todo hombre. Y lo dice en el versículo 9. Existía la luz verdadera. Está presentando nuevamente el aspecto eterno de Jesús. Y está presentando esa eternidad de Jesucristo. También recalca la relación que Jesús tiene con el mundo y cómo todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Como que lo hemos leído antes, ¿no? Como que lo leímos en la primera parte. Pero Él está resaltando esto nuevamente. ¿Para qué? Para hacer una declaración, para decirles algo a esta gente. Él les quiere decir a ellos, hey, nuevamente voy a repetirle esto. Jesús es Dios mismo. Ha existido por siempre, se relaciona con la creación, se relaciona con el hombre. ¿Saben qué? Vino alguien que dio testimonio de Él para que crean en Él también. No solamente eso, déjenme repetirlo una vez más. Existía esa luz verdadera que vino al mundo y que alumbra a todo hombre. Y en el mundo estaba. Y aquí habla acerca e introduce acerca de la encarnación de Jesús. Y por eso también nosotros sabemos que Juan está hablando de Jesucristo. ¿Por qué? Porque estuvo entre nosotros. Le está diciendo a su audiencia, no solamente Él es eterno, no solamente Él se relaciona directamente con Dios, no solamente Él es Dios mismo, no solamente se relaciona con su creación, se relaciona con el hombre, sino que vino. Estuvo entre nosotros, lo vimos, estuvo aquí en medio nuestro. Le está diciendo ahí en el versículo número 10. El mundo fue hecho por medio de Él. Y el mundo no lo conoció. Parece un poco increíble, ¿no? Parece un poco increíble que Juan le está diciendo a ellos, es como diciéndole, ¿acaso no se dieron cuenta? ¿Acaso no lo ven? Miren a Jesús.
este es el hombre que ustedes estaban esperando. ¿Por qué sabemos que era lo que ellos estaban esperando? Porque el versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no los recibieron. Muy interesante. Juan está diciendo, oye, ustedes, de todas las personas en el mundo, ustedes tenían que creer en Jesús, tenían que recibirle. Y Él vino a ustedes, estuvo entre ustedes y ustedes simplemente no lo recibieron. Es lo que le está comunicando Juan ahí. Y esto es demasiado interesante. ¿Por qué? Porque Jesús vino a su pueblo, a quienes lo llevaban esperando por muchísimos años. Jesús vino y la respuesta inmediata que se supone que recibiera era de aceptación y que creyeran en Él. Se supone que cuando Jesús llegó en medio de su pueblo, la gente se alborotara y creyeran en Él. Se supone que la gente brincara y dijeran, este era el que nosotros estábamos esperando por tanto tiempo, de Él es quien nosotros habíamos estado escuchando, de Él es quien habla la ley. Juan le está diciendo, no puedo creerlo. Juan está como, ¿cómo es que lo perdieron de vista? Él vino a ustedes. Es imposible que ustedes hayan pasado de vista a quien ustedes mismos estaban esperando. Estuvo ahí mismo. Y era diferente. Se veía distinto al resto de las personas. Y ustedes lo rechazaron. No lo conocieron. Sin embargo, Juan no termina el pasaje ahí. Gracias a Dios que Juan no termina su evangelio ahí, sino que él nos dice que a aquellos que les recibieron, a esos les dio el derecho de ser hijos de Dios. Aquellos que sí lo pudieron reconocer por la voluntad de Dios son hijos de Dios. Aquellos que sí creyeron en Él, se les ha dado el derecho, como dice el versículo número 12. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Y como dice el pasaje, estos que creyeron en su nombre fue por voluntad de Dios exclusivamente. ¿Y cómo nosotros llegamos a la conclusión de que es solamente por la voluntad de Dios que creyeron? ¿Cómo es que nosotros podemos pensar en eso? Pues ya vimos cómo lo tenían servido todo en bandeja de plata a su pueblo. Ya nosotros sabemos que todo su pueblo tenía todo, tenía ahí todas las de ganar, todas las de decir, sí, en Él nosotros vamos a creer, nosotros decidimos creer en Él. Ellos tenían todo en bandeja de plata para creer en Jesús. Sin embargo, decidieron rechazarlo. Y el mismo pasaje nos dice que es por la voluntad de Dios. Así que yo veo dos claras razones por las cuales nosotros podemos decir y declarar que realmente no los recibieron, y los que los reciben es solamente por la voluntad de Dios. Número uno, porque esa gente lo tenía en bandeja de plata. Esa gente tenía todo ahí delante de ellos. No podían perderse de vista que ese era Jesús. Sin embargo, lo perdieron de vista. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que el resto de las personas que no eran su pueblo, los que no estaban esperando, los que no conocían la ley, le iban a aceptar? Si su pueblo mismo no lo aceptó. Él vino a los suyos y los suyos no les recibieron. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que cualquier otra persona iba a decir, ay sí, mira, era Él? Si ni siquiera sabía de quién estaban hablando. Pero interesante lo que dice el pasaje, el versículo 2 y el versículo 13, los voy a leer corridos. Pero a todos los que los recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Yo creo fielmente que el pasaje nos dice, aquellos que han creído en Él, es por la simple voluntad del Señor. Lo dice la Biblia, dice, no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de la voluntad de Dios.
Hermanos y hermanas, aquellos que ya hemos creído en Jesús como el Hijo de Dios, nosotros podemos estar seguros completamente que la luz ha venido a nosotros y la luz nos ha alumbrado. Y esto, hermano, nos debe llenar de gratitud al saber que ha sido por la voluntad de Dios que nosotros hemos venido a creer en Él. Y aquellos que están escuchando este mensaje y aún no creen que Jesús es Dios y que al creer en Él van a ser hijos de Dios y tener vida, dos cosas. Déjenme compartir con ustedes dos cosas. ¿Qué más pruebas quieres? ¿Cuáles otras pruebas estás esperando? Jesús es el Hijo de Dios. Y al creer en Él tendrá el derecho de ser hijo de Dios. Y Dios escogió que le conocieras por medio del testimonio de su Hijo Jesucristo. Y esto nosotros lo estamos viendo ahora en la Escritura. Y si aún no crees en que Jesús es el Hijo de Dios, déjame contarte que Juan tiene algo más que decirnos sobre la palabra. No solamente Jesús es la palabra, quien es Dios mismo y se encarnó para sufrir en la cruz, y luego recordamos esa semana y nos preparamos con ansia para recordar esos eventos en la manera en que fueron sucediendo, sino que Juan en Apocalipsis también nos dice que la palabra de Dios es ese que regresará de manera victoriosa sobre sus enemigos. Mira cómo lo describe en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, versículos 13 al 16, hablando de Jesús nuevamente, dice las siguientes palabras. Dice: y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es la palabra de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa en el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. La palabra, el verbo, Jesús, regresará en poder y en victoria sobre sus enemigos, pisándolos a tal punto que sus vestiduras estarán manchadas de la sangre de sus enemigos. Y déjame decirte que si tú no has creído en Jesús y no crees en Jesús, hasta este punto eres uno de esos enemigos sobre el cual Él se va a parar y te va a pisar, y tu sangre va a manchar su ropa. Así es como lo describe este pasaje. Pero nosotros, los que por la voluntad de Dios hayamos creído en Él y que somos sus hijos, no experimentaremos esas pisadas que cargan y que llevan consigo todo el furor de la ira del Dios Todopoderoso. Esas pisadas, imagínate, esas pisadas de Jesús, cuando Él regrese, van a cargar todo el peso de la ira de Dios. Y nosotros, los que hayamos creído en Él por el simple afecto de su voluntad, estaremos con Él, pero reinando por la eternidad. Estaremos con Él en el lado victorioso. Hermanos, nosotros tenemos que saltar de alegría. Nuestro corazón tiene que rebosar de gozo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar en victoria con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros vamos a estar con la palabra. Nosotros vamos a estar con Jesús. Nosotros vamos a estar con el Verbo por la eternidad. Sí, hermano, diga amén. ¿Por qué? Porque vamos a estar con Él por la eternidad. Pero nuevamente, aquellos que no han creído en el nombre de Jesús, y no voy a pedir perdón por repetirle esto tanto, porque realmente me interesan sus almas. Jesús va a venir, y como dice el pasaje en Apocalipsis,
de su boca va a salir una espada y va a herir a todas las naciones. Y la derrota, tristemente, es segura. Así que por favor, cree en Jesucristo. Cree en su vida. Cree en su obra. Cree que Él es la luz verdadera. No quiero que Jesús te pise. Quiero que estés con nosotros, reinando por la eternidad. Quiero que estés con nosotros, gozándote en la presencia del Señor. Por favor, cree en Jesús de todo corazón. Y si aún no estás convencido, por favor piensa en estas palabras. Por favor, a medida que pasan los días, ven el próximo domingo. Vamos a seguir hablando acerca de la luz. Vamos a seguir hablando acerca de Jesús. Por favor, deja que el Espíritu Santo te convenza de tu pecado. Y nosotros, iglesia, oremos para que el Señor siga haciendo la obra perfecta en medio de su pueblo y que siga trayendo y añadiendo a aquellos que han de ser salvos. Oremos, hermanos. Señor, a ti damos gracias. Gracias, Padre, porque el testimonio fiel sobre tu Hijo Jesucristo y por el simple afecto de tu voluntad, Señor, nosotros hemos creído en tu Hijo Jesucristo. Y Señor, te damos gracias porque nosotros, Señor, estaremos reinando contigo por la eternidad. Cuando tú regreses, Señor, vas a regresar, Señor, y nosotros estaremos en victoria contigo. Pero, Señor, por favor, te rogamos, Señor, por las almas de las personas que están escuchando esta tu palabra, por las almas de todos aquellos, Señor, que escuchan el testimonio fiel de tu Hijo Jesucristo y aún no han creído en ti. Señor, permítenos a nosotros ser una iglesia que testifica con fidelidad de tu Hijo Jesucristo y que nosotros podamos siempre apuntar a todo el mundo hacia tu Hijo Jesucristo y que nosotros hagamos el nombre de Cristo conocido donde quiera que vayamos, Señor. Y permítele a esta tu iglesia, ahora que van a salir de este lugar, que recuerden, Señor, que por el afecto de tu voluntad, Señor, son tus hijos y que están bien contigo, Señor. Y que puedan seguir el resto de la semana y el resto de sus vidas gozándose y esperando con ansias a Jesucristo cuando regrese por su pueblo. Te damos gracias, Señor, por esta tu palabra y nos quedamos, Señor, en tus manos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén.